pues ahora sí, vamos a pasar directamente a la palabra. Hechos capítulo 2, por favor, acompáñenme al libro de los Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 46. 2, 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día a día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que habían de ser salvos. Su Biblia dice así, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Perfecto. Ahora acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 8. Hechos 2:46, Biblia interlineal. Entonces dijimos que Hechos 8, capítulo 1. Y Saulo consentía en su muerte, está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si vemos el orden de los capítulos y versículos, la primera vez que se menciona la iglesia es en Hechos 2:46 y la segunda es en Hechos 8:1. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante, porque en Hechos 2:46 en realidad no se menciona la iglesia. En su Biblia, en la mía, si tienen la Reina Valera y algunas otras traducciones, dice, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero en el texto original no dice la iglesia. Les voy a decir qué es lo que se lee. Se lee que él estaba compartiendo el alimento con alegría y sencillez de corazón, y él añadía a sí mismo o atraía a sí mismo a los que habían de ser salvos. No dice que añadía a la iglesia, dice que añadía a sí mismo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, en Hechos 2:46 aún no se menciona la iglesia, se menciona Cristo atrayendo a los creyentes a sí mismo. Tiene relevancia muchísima, porque el concepto de que nosotros somos la iglesia es un concepto que todos entendemos, que todos conocemos. Ya está por demás decir que la iglesia no es el edificio, que la iglesia no es la dominación, que la iglesia, no, la iglesia somos nosotros. Pero ese concepto de que la iglesia somos nosotros lo tenemos ya como parte de una sentencia doctrinal, o sea, lo sabemos, pero en la práctica ese concepto no lo tenemos totalmente digerido en nuestro espíritu. Se nota, se nota. Se nota que seguimos sintiendo la iglesia el lugar. Y más aún, si consideramos y sí tenemos bien digerido el concepto de que la iglesia somos todos, pero no tenemos realmente entendido qué significa eso. Porque cuando dice
Él añadía a sí mismo a los que habrían de ser salvos, está diciendo, los estoy integrando en mí. No está hablando de un grupo de personas en una asamblea, está hablando de un grupo de personas en Él. Es como si nos pudiera absorber, es como si por ósmosis nos pudiera penetrar en Él. Y eso tiene un significado impresionante. No estamos hablando de estoy reuniendo a los salvos, no, estoy juntando a todos los que van a ser salvos y los tengo ahí. No, está diciendo los estoy atrayendo a mí, los estoy absorbiendo como un mimetismo, si me permiten la expresión. Entonces la segunda vez dice, y había una gran persecución sobre la iglesia. Ahí sí dice iglesia. La segunda vez menciona que había una persecución sobre la iglesia. Ahora, el tema es que nosotros decimos somos la iglesia de Cristo. La iglesia en su significado es asamblea. Iglesia es una palabra de eclesia que es en griego y significa asamblea. De tal manera que el Club de Leones o los Rotarios pueden hacer su iglesia, porque es una asamblea. Hasta la CTM puede hacer su iglesia, los maestros. Todo el magisterio que aquí son una mafia. Miren nomás, estamos llenos de magisterio. Pueden hacer su iglesia, porque el significado de iglesia no es otra cosa más que asamblea. Es eso. Por eso decía que había una persecución sobre la iglesia, se refiere sobre la asamblea. ¿Qué asamblea? Pues la de los creyentes. La asamblea de los salvos, la asamblea de los hijos de Dios. Entonces, si empezamos a diferenciar estos dos conceptos, entendemos que decir que somos la iglesia no es que esté mal, está bien. Pero si no entendemos que no es nada más ser la asamblea, porque la asamblea puede ser absolutamente cualquier cosa con cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. No solo de los creyentes, solo que por costumbre, por evolución del idioma, ya iglesia ni siquiera se asocia con los creyentes, se asocia con el lugar, con la denominación, con el movimiento, con lo que ustedes quieran, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia luterana, la iglesia de los mormones, ¿sí o no? Porque el concepto de iglesia no es más que una asamblea, lo asumimos como un tema religioso. Si es iglesia tiene que ver con religión, tiene que ver con fe, y sí, porque nadie en su club le llama, al club de los ángeles del infierno, de las motocicletas de Los Ángeles, no dicen que su reunión van a ser iglesia, ¿verdad que no lo dicen? Lo están haciendo, pero no lo dicen pues porque no es costumbre, suena raro, suena hasta chocante. Pero en esencia, por etimología de la palabra, estamos hablando de que es igual, es iglesia. Entonces, si los creyentes somos la iglesia, pero somos más que eso. Cuando dice la escritura que atraía o añadía cada día a los que habían de ser salvos, los atraía a él, también tiene un significado muy importante, porque la iglesia o la asamblea de Dios es la presencia de Cristo atrayendo a las personas. Es eso. O sea, aquí venimos y nos reunimos y tenemos un tiempo de alabanza y adoración. ¿Por qué? Bueno, hablando en plata, siendo honestos, porque es la costumbre. ¿O no? No quiero decir que es la liturgia, porque a lo mejor se me agüita, pero sí es una liturgia. O sea, llegue usted un día y que no haya alabanza y se va a sacar de onda, decir, ¿qué pasó aquí? Que se portaron mal, va a haber una división, qué rollo, porque no están la alabanza a la liturgia a la que yo vengo. Sin embargo, usted no me dejará mentir, cuando usted viene y se hace uno con sus hermanos en una perfecta coinonía, percibe la presencia de Dios.
¿o no? Ahí dejó de ser liturgia, ahí estamos hablando de vida. ¿Por qué? Porque Cristo está trayendo a sus hijos, a su pueblo, a los que han de ser salvos o los que ya son salvos. Entonces, hacer iglesia no tiene que ver nada más con reunirse, porque para reunirse, eso está fácil. Hacer iglesia es que Dios esté presente, Cristo esté presente atrayendo. No solo a los creyentes, sino a los que han de ser salvos. Porque una persona va a una congregación. Bueno, yo les voy a decir, la Escritura dice que el Espíritu Santo redarguye de pecado y guía al arrepentimiento, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo nos instruye en la sabiduría de Dios y en su palabra. Cuando una persona, sea creyente o no sea creyente, llega a un lugar donde se está haciendo iglesia, tiene que haber esas tres cosas. Tiene que haber convicción de pecado y tiene que haber una guianza al arrepentimiento. Porque si nosotros entramos y salimos todos los domingos igualito, nosotros no hicimos iglesia. Si una sola persona, aquí al menos una, no entró y durante el tiempo de la alabanza, la adoración, la predicación y la administración, cuando la hay, entró y salió igualito, o ese Enoc que se lo va a ser arrebatado por Dios porque es perfecto, o no está haciendo iglesia, no hay vida, no está habiendo vida. Porque para estudiar la Escritura o aprender la Escritura o escuchar la Escritura, para eso estaban los fariseos, que sabían la Escritura, conocían la Escritura, enseñaban la Escritura, pero no atraían absolutamente a nadie, porque no había vida espiritual en ellos. Entonces, entender que hacer iglesia no depende de la organización. Digo, sí es importante. Está padre que haya cafecito cuando llegas, ¿no? Está padre que haya clases de niños, está padre que haya banderas y panderos, está padre que me pare yo aquí a predicar, está padre que haya mesa de hospitalidad, está padre que haya quien te dé la bienvenida cuando llegas, está padre que los adolescentes tengan su propia clase, pero eso no es hacer iglesia. Eso no es hacer iglesia. Hacer iglesia es la presencia de Cristo en el lugar atrayendo a los que son salvos. Entonces ya cambia mucho el concepto de lo que es ser iglesia, ¿no? Acompáñenme por favor a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer versículo 32. Vamos a leer desde el 29. La multitud que estaba presente escuchó, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel ha hablado, porque en el contexto se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Entonces, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él está hablando de la iglesia, porque en el consumado es todo cambió. Y Él está hablando de su iglesia, de la iglesia que es su cuerpo. Ahora acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 15. Efesios 1, 15. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones,
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se ha nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y las puso y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahora podemos entender por qué decimos que somos el cuerpo de Cristo, porque Él nos atrajo a Él. Todas las cosas fueron sometidas a Cristo, todo dominio, todo principado, toda potestad, todo le pertenece, absolutamente todo. Y Él es cabeza de nosotros, es decir, Él es quien nos manda, Él es el que ejerce el dominio sobre nosotros. Nos fue conferido. Porque tú no vas a ver, o sea, ¿cuándo han visto ustedes a un gerente ir y estacionar los carros él? Silvia le dice al que está en Valet Parking, estaciona los carros. Él dirige, ordena, da estructura, da órdenes, da un porqué a todo. Es cabeza. ¿Quiénes son los que ejecutan las cosas? Pues el personal, los empleados. Si lo quisiéramos ver así, todo lo que Dios hace, lo hace a través de nosotros. Porque somos sus representantes en la tierra, somos su cuerpo. Es decir, yo agarro este teléfono, aquí está mi cabeza, pero no hago esto y levanto el teléfono, ¿verdad? Levanta la mano, pero ¿quién dio la orden? Cabeza. Ahora, pues hay manos que andan sacudiéndose por donde les da la gana, no donde la cabeza dice. Pero eso funciona así, somos un cuerpo porque Cristo es la cabeza y nosotros le pertenecemos. Y el ser un cuerpo también tiene una profundidad espiritual enorme, porque fuera del cuerpo no podemos estar. Yo un día me corté el dedo, bueno, me lo he cortado varias veces, y este mismo, pero un día me corté el dedo con unas tijeras, estaba yo tratando de cortar un empaque y agarré unas tijeras, pero como era muy grueso el empaque de hule, le apretaba y se patinaba las tijeras, entonces inteligentemente la tomé así las tijeras para hacer fuerza y dejé el dedo muy cerca de la tijera y raja, le brincó el pedazo, ¡pum! Salió volando, de veras salió volando. Y entonces pues, un botadero de sangre impresionante, un escurridero, bien feo. Yo me espanté mucho porque pensé que me había cortado todo el dedo. Entonces, como lo estaba haciendo en un motor, porque estaba yo haciéndole la mecánica, lo cual nunca tuve talento, la verdad es que me dediqué a otra cosa porque de mecánico nunca la hice, pero salió volando el pedazo y entonces mi papá empezó a buscar el cacho de dedo entre toda la grasa y los fierros y demás, y lo encontró en un pedacito bastante grande. Y entonces me llevaron inmediatamente al médico que lo limpió, lo lavó y me lo pegó, ¿saben? Y pegó, encarnó de nuevo, se agarró el pedazo. Y ustedes deben haber leído en algún momento historias sobre miembros que son cortados y ahí encuentran el dedo y van al cirujano y se los implanta de nuevo el mismo dedo. Es decir, nada puede subsistir fuera del cuerpo y si en algún momento es cortado el cuerpo, más te vale que lo insertes a tiempo, porque tiene su tiempo antes de que los nervios se mueran y ya no haya forma de que eso te pegue, está necrotizado, ya se murió,
ya no la armaste, te vas a quedar sin dedo. Pero si llegas a tiempo te lo pueden implantar. Es decir, nada de fuera del cuerpo puede sobrevivir. Contemporáneamente, los cristianos actuales, muchos piensan que sí. Una gran mayoría piensa que sí. Y yo no te voy a decir como suelen meterle calambres a las personas, es que si tú te sales de la manada, el león rugiente, que es el diablo, te va a adorar. No, eso ni es cierto además. Pero lo que sí te puedo decir es que no puedes sobrevivir fuera del cuerpo. No puedes sobrevivir. Yo he vivido fuera del cuerpo, déjenme, o sobrevivido o agonizando fuera del cuerpo. Yo permanecí mucho tiempo fuera de la iglesia, yo no me congregaba, no iba a ningún lado y eso sí veía videos y cosas por el estilo. Pero mi vida era totalmente una sequedad y un desierto. No puedes vivir fuera del cuerpo. Y no se lo estoy diciendo, créame, porque lo quiera yo aquí. No es por eso. No es por eso, se lo estoy diciendo por su propio bien. No podemos sobrevivir fuera del cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. La cabeza mueve a su cuerpo, pero nuestro Señor Jesucristo no tiene manos por allá solas caminando y no tiene pies por allá haciendo una chamba y no tiene un ojo por allá viendo quién sabe qué, no. Está integrado en su cuerpo. Ahora, su cuerpo no somos nada más semillas de vida, estamos hablando de cualquier congregación donde se predique la palabra y donde la gente haya nacido de nuevo. Ese es su cuerpo. Esta es nuestra casa, pero nosotros somos el cuerpo. Entonces no podemos sobrevivir fuera de él. Acompáñenme ahora, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Bueno, antes de hacer esa lectura, estamos leyendo en el capítulo 20, ahí donde estábamos anteriormente, que dice, Dios la ejerció en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, la Escritura también dice que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No que nos va a hacer sentar en un futuro cuando nos muramos y cuando venga el juicio ante el gran trono de Cristo. No, estamos hablando en tiempo presente, un presente perfecto. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que la iglesia, mis hermanos, es espiritual. No es natural, no es material, es espiritual. Y aquí tengo que hacer una acotación muy importante, porque no estoy diciendo que la iglesia sea sobrenatural, estoy diciendo que es espiritual. ¿Y por qué hago una diferencia entre lo sobrenatural y lo espiritual? Porque lo espiritual es lo único verdadero y es lo único eterno. Todo lo demás es temporal y es una fantasía. Todo esto que estamos viviendo es temporal, se va a acabar. Aunque sea sobrenatural, se acaba. Es decir, usted puede resucitar un muerto, ¿sabe qué va a pasar con ese muerto? Se va a volver a morir en algún momento. Es así. Cualquier milagro que nosotros consideremos sobrenatural no es espiritual, es sobrenatural. Que inclusive nosotros lo vemos como algo sobrenatural porque consideramos que es una intervención divina sobre algo natural. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Que lo sobrenatural es una intervención divina sobre lo natural. Sin embargo, nunca he considerado, por ejemplo, el arco iris. Cuando Dios hizo un pacto con el hombre que nunca más iba a destruir la tierra por el diluvio, apareció el arco iris. ¿Usted cree que para una persona de la época eso fue sobrenatural? Claro que sí, claro que sí. ¿Es sobrenatural para usted? No, es la refracción de la luz.
Es la refracción de la luz a través de las gotas de agua. Eso es el arco iris. Porque no había llovido. Porque no había llovido. Pero mi punto es que ese arco iris lo puso Dios. Claro que lo puso Dios. Nosotros le llamamos a las cosas fuera de lo natural, sobrenatural. Es más, le llamamos a Dios sobrenatural y no es así. Dios no es sobrenatural, Dios es espiritual. Y Él hizo una creación que se mueve en un ámbito natural, solo que estamos limitados al conocimiento de lo natural. Estamos limitados al conocimiento de lo natural, entonces como algo que no le podemos dar explicación, entonces ¿qué sucede? Es sobrenatural, pues está encima de la natura porque no tenemos el conocimiento de esa natura. Por eso quiero hacer la diferencia entre lo sobrenatural y lo espiritual. Dios no es sobrenatural, Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y en el ámbito en que nosotros nos movemos como iglesia es un ámbito espiritual. Que en el ámbito espiritual se den cosas sobrenaturales, sí, sí, pero carecen de importancia también, o sea, obvio, no carecen de importancia para mí. Digo, si yo tengo cáncer, tengo una bola de este tamaño y sucede algo sobrenatural, un milagro y desaparece, pues claro que tiene una importancia para mí, para todos los que me rodean. Pero me refiero que en la eternidad, cualquier cosa que suceda en este ámbito temporal carece de importancia. De tal manera que nosotros somos espirituales porque hemos sido juntamente crucificados con Cristo y resucitados juntamente con Él para una vida eterna. Eso es espiritual. La resurrección de Cristo se dio en un ámbito sobrenatural, si ustedes lo quieren ver, porque resucitó, eso es sobrenatural, pero resucitó en un cuerpo glorificado eternamente, eso es espiritual. Lo espiritual es lo único eterno. Lo sobrenatural es temporal, está en este ámbito. Entonces nosotros como iglesia muchas veces consideramos que la manifestación de Dios se da por lo sobrenatural, es decir, pues ¿quién no quiere que haya milagros, que haya sanidades, milagros y un montón de cosas? Claro que las queremos. Ahora, que se dan, por supuesto, también se dan, o sea, Dios no está limitado a lo natural o lo que entendemos por natural, pero eso es temporal. Hacer iglesia y que el poder de Dios se manifieste en su iglesia no tiene que ver ni con muertos resucitados, ni con palabras proféticas, ni con oro cayendo del techo, ni con muelas tapadas con oro, ni con cualquier milagro que usted haya escuchado alguna vez. ¿Suceden? Sí. ¿Provienen de Dios? Claro. Pero son temporales. Lo sobrenatural en una iglesia es usted y yo teniendo una vida espiritual y una comunión con Dios que es espíritu. Que sería imposible porque nosotros en nuestra naturaleza no podíamos tener comunión con Dios, muertos y separados de Dios. Lo milagroso, lo milagroso, lo espiritual es que hayamos nacido de nuevo y tengamos comunión con Cristo. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. La vida de Cristo en cada uno de nosotros. Ver cómo la vieja naturaleza va muriendo porque ya sucedió, porque ya fue consumado, no es que vaya a pasar. Su naturaleza y la mía quedó clavada en la cruz. Y resucitamos en una nueva criatura conforme a la imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. Pero seguimos teniendo el aguayón molestando y seguimos teniendo la mente con sus paradigmas y sus sesgos que va muriendo conforme el hombre interior, conformado conforme a Cristo, va madurando y va creciendo. ¿Se acuerdan que les decía, no sé si el domingo pasado, antepasado, todos esos milagros en su vida que dicen yo no soy así, sin embargo lo hice lo bueno, hice lo correcto, fue porque la vida de Cristo salió en mí? Atesórelo como un testimonio de que Dios está obrando en su vida, porque no ha acabado con nosotros.
Ya quisiéramos, ojalá y pudiéramos todos ya estar en la perfección de la naturaleza de Cristo, pero tú te vas dando cuenta que vas avanzando porque vas notando esa transformación. Por eso insisto, si nosotros venimos aquí, salimos igual, día con día, semana con semana, mes con mes, entonces no estamos haciendo iglesia. Porque la iglesia, mis hermanos, es espiritual. Y hay un ambiente espiritual que transforma y que atrae. Cuando venimos, debemos venir atraídos por el deseo de esa coinonía con su cuerpo que hace que Cristo se manifieste. Venir aquí anhelando la manifestación de Cristo. Y esa manifestación no tiene que ver con milagros, tiene que ver con la vida interior que brota dentro de nosotros. Si eso no pasa, yo no quiero pensar que yo o usted sea un dedo necrotizado ahí tirado. Ahí está, míralo, está más muerto que nada, pero ahí está. No, somos un cuerpo, estamos unidos, la Escritura lo dice, estamos unidos con ligamentos. Y déjeme decirle a usted algo, que no estamos en ese nivel, porque si estuviéramos en ese nivel se notaría y pues no se nota. Hablando en plata, digo, no quiero raspar muebles, pero así es. Si a ti te duele el tobillo, mentira que le dices al tobillo, ay, quédate con tu drama, yo voy a ver una serie porque el resto de mi cuerpo quiere disfrutar. ¿Verdad que no? Si te duele una parte del cuerpo, tú estás mal todo el cuerpo. Muy romántico, muy utópico. Yo no lo estoy diciendo, dice la Escritura, léalo usted. No me cree a mí. Pero el chiste es que ese es el anhelo de mi Señor. Ese es el anhelo de mi Salvador. Que seamos un cuerpo donde nos dolamos. Y aparte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. No lo hacemos, yo no lo hago. Ya, por pronto. Lo haré con algunos de ustedes, no lo hago con todos. Tendríamos que sentirlo así. Para allá vamos, primeramente Dios, sí. Porque eso es hacer iglesia. Eso es hacer iglesia. Todo lo demás puede ser cualquier cosa menos iglesia. La iglesia no son denominaciones, no son doctrinas, no son dogmas, no son movimientos, no son credos, no es nada de eso. La iglesia somos nosotros con una vida espiritual, siendo el cuerpo de Cristo y siendo guiados ¿por quién? Por la cabeza, que es Cristo. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios, ¿ya lo leímos ese? ¿No? 2 y vamos a leer el versículo 16. Primera de Corintios 2, versículo 6. 2, 6. Primera de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo se mueve en el ámbito espiritual. Cuando estamos aquí, estamos leyendo la Escritura, estamos teniendo una enseñanza, tiene que haber un ámbito espiritual. No puede ser natural, porque natural, su mente va a entender el concepto, probablemente entienda el mensaje, pero nunca lo va a poder vivir. Tiene que discernirse espiritualmente, tiene que entenderse espiritualmente y entonces vivirse espiritualmente. Por eso el ámbito de la iglesia es espiritual. Ahora bien, en lo natural, tú puedes entender un concepto y aplicarlo. Si puedes, de poder puedes. Y puedes inclusive vivirlo también. Pero estamos hablando que solo estás desarrollando un concepto moral en tu alma, pero no estás viviendo en lo espiritual. Y no se trata de que seamos personas moralmente muy elevadas, no se trata de que seamos personas moralmente muy aceptables en la sociedad, se trata de que vivamos en el espíritu. Un espíritu vivo, un espíritu que ya está en nosotros, vivo, pero tenemos que alimentar. Entonces, ahora acompáñenme por favor, 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. No, no es cierto. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, versículo 11. Conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos otra vez ante ustedes, sino que le damos ocasión de gloriarse por nosotros, con el fin de que tengan respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos fuera de nosotros es para Dios, o si estamos en nuestro juicio es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos impulsa considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense
con Dios. Somos iglesia y cuando hacemos iglesia reconciliamos al mundo con Cristo. ¿Y saben por qué? Por la buena, por el buen verbo que me cargo, por la perfecta oratoria. No, porque ellos son atraídos hacia Cristo. El mundo es atraído hacia Cristo. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el propósito de la iglesia? Reconciliar al mundo con Cristo. ¿Cómo? Atrayéndolo a Él. ¿Cómo? Por medio de una vida espiritual que atrae. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Ponemos tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana para que todo aquello que provenga de ti, que es espiritual, haga una carne en nuestro corazón, un rema, Señor, que transforme nuestras vidas. Sabemos que es un proceso, sabemos que tu Espíritu trabaja en nosotros, Señor. Solo permítenos no ser omisos, no ser negligentes ante el trabajo de tu Espíritu en nosotros para ir obedeciendo, Señor, haciendo conciencia de quiénes somos y de la identidad que tenemos en ti, Señor. Para que entonces el mundo sea traído a ti a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Ahí está el cesto por si alguien gusta.